Respuestas. Respuestas bíblicas para las preguntas de la vida. Un ministerio de Multi-Nation Mission Foundation, Abbotsford, British Columbia, Canadá. Introducción. Mucha gente se pregunta qué quiere decir la Biblia cuando se habla acerca de un segundo nacimiento. Muchos niegan el hecho de que existe algo como nacer de nuevo y buscan cambiar el segundo nacimiento porque no entendieron cómo una persona puede nacer de nuevo cuando ya ha nacido una vez. Jesús es muy claro cuando dice que el segundo nacimiento es imprescindible si una persona quiere ver su reino y entrar en él. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 7. El fariseo Nicodemo se acercó a Jesús en busca de respuesta a la pregunta más importante de la vida. Jesús le dice directamente que necesita nacer de nuevo. Nicodemo no comprende lo que Jesús quiere decir con eso, al igual que la mayoría de la gente hoy en día no entiende lo que Jesús quiere decir con nacer de nuevo. Jesús explica los dos nacimientos. Le explica al Nicodemo que todo lo que nace de la carne, carne es, y nunca será otra cosa que carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a nuestra persona natural, nuestro ser físico. Cuando le dice a Nicodemo que la carne es carne, se está refiriendo al hecho de que el segundo nacimiento no es una transformación de la carne. Una persona no necesita nacer de nuevo físicamente si se está transformando en algo o en alguien que no era antes. En el primer nacimiento, una persona nace de sus padres que son carne. Es carne que reproduce carne. Las personas no necesitan nacer de nuevo de sus padres. Nicodemo también tenía esa pregunta. Le preguntó a Jesús si tendría que entrar en el vientre de su madre por segunda vez para nacer de nuevo. Jesús explica que el segundo nacimiento no es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Yo te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como el fruto de la carne, carne es, el fruto del Espíritu, Espíritu es. Las personas deben nacer del Espíritu de Dios para poder entrar en la presencia de Dios. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es un espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En el primer nacimiento natural, una persona recibe vida física y temporal de los padres. En el segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, una persona recibe vida espiritual y eterna de Dios. Toda la vida viene de Dios, pero la vida natural se le da a la humanidad a través de los padres por medio del nacimiento natural. En muchos pasajes, la Biblia enseña que todas las personas que no nacen de nuevo están muertas. Sin embargo, no están muertos. Toda persona tiene vida. ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice que los que no han nacido de nuevo están muertos? Se refiere al ser espiritual. Una persona está espiritualmente muerta hasta que nace por segunda vez, que es un nacimiento espiritual. La gente piensa en la muerte como la ausencia de la vida física, pero Dios ve la muerte como una separación de Él. Él es vida, y todos los que no nacen de nuevo están separados espiritualmente de Él. Por eso los considera muertos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Y Él les dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los que no han nacido del Espíritu de Dios no tienen vida espiritual, están espiritualmente muertos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto que les dijo que no comieran, sufrieron las consecuencias que Dios les prometió, murieron espiritualmente. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Adán vivió hasta los 930 años, pero Dios le dijo que moriría el día que comiere del fruto. Entonces, ¿por qué vivió todos esos años a pesar de que Dios le había prometido que moriría ese día? Murió espiritualmente ese día y comenzó a morir físicamente. Desde ese día, Adán y Eva fueron separados espiritualmente de Dios, lo que los hizo espiritualmente muertos. La Biblia dice que la muerte de Adán pasó a todas las personas. Todas las personas desde la época de Adán nació espiritualmente muerta y fue designada físicamente para morir. ¿Por qué tiene que morir lo físico? Porque está lleno de pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios condenó a toda la raza humana. Toda persona está muerta espiritualmente y físicamente bajo la pena de muerte. Dios no restaurará la vida física de las personas a la vida eterna. La razón de esto es que toda persona nace con una naturaleza pecaminosa. Las personas primogénita no solo tiene tendencia a pecar, sino que también tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado no es solo lo que hace, es lo que es. La gente y el pecado se volvieron uno cuando Adán y Eva pecaron. Para limpiar a la persona natural del pecado, toda la persona tendría que ser destruida. La persona natural no puede separarse del pecado. La persona que rechaza el segundo nacimiento elige enfrentarse a Dios en su estado natural de pecado y sufrirá la condenación que se le asigna a cada persona. Ninguna cantidad de bien que una persona puede hacer le dará gran alivio de su juicio justo designado. Es por eso que las personas necesitan nacer de nuevo para ir al reino del Señor. No es la persona la que Dios odia, es el pecado que forma parte de la persona. La única esperanza de liberación es el segundo nacimiento. La persona que nace del Espíritu de Dios es liberada de su naturaleza pecaminosa que un día será destruida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. La carne está bajo pena de muerte. Todo lo que una persona tiene hacia él, si no ha nacido de nuevo, es la muerte, que es la separación de Dios. Dios es la única fuente de vida. Si no ha recibido la vida eterna a través del segundo nacimiento, no le queda más vida después de su muerte física. Cuando la Biblia habla de la muerte, se refiere a una separación de Dios. Está siendo separada de la única fuente de vida. La persona que muere sin nacer de nuevo es separada de Dios por toda la eternidad y arrojada a un lugar llamado infierno o lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 al 15. Jesús deja muy claro que la humanidad no tiene esperanza fuera del segundo nacimiento. Mucha gente cree que irá al cielo porque está haciendo una cierta cantidad de bien en esta vida. Eso es una enseñanza falsa. Dios nunca hizo tal promesa. Dios dice muy claramente en la Biblia que las obras de una persona, ya sean buenas o malas, no tienen mérito ni tienen parte en la salvación del alma. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Para que las personas se salven de la consecuencia del pecado,
que es la muerte en el infierno, debe nacer de nuevo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué consiste el segundo nacimiento? Es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos creados de nuevo, no físicamente o en nuestra alma, sino espiritualmente. No se trata solo de salvar la vida anterior, es una recreación de una nueva vida. La persona física nace con una naturaleza pecaminosa. No hay forma de que la persona natural pueda tener un hogar con Dios en el cielo. Pero la persona nacida de nuevo tiene una nueva naturaleza creada en justicia y santidad. Fue creado sin pecado y sin la capacidad de pecar. Él no traerá contaminación al lugar celestial de Dios cuando vaya allí. Se forma el cuerpo de cada persona y se crea el alma de cada persona. Un bebé es concebido y formado en el útero, pero el alma es creada por Dios. Dios formó el cuerpo de Adán, pero su alma fue creada cuando sopló el aliento de vida en él. Dios crea todo por su palabra. Adán fue creado por la palabra de Dios. Con su aliento hizo que Adán existiera. Lo mismo sucede cuando una persona recibe al Señor Jesús como Salvador. Dios, por su palabra, habla a esas personas para que exista espiritualmente. Una persona podría argumentar el hecho de que no fue creado, afirmando que fue formado en el útero, y tendría razón. Sin embargo, ese es solo un ser físico, no el alma o el espíritu. El alma es una creación y el espíritu es una recreación. El alma es un ser eterno creado y encontrará su hogar en el espíritu o en la carne física. Aquellos que no son recreados no tienen una creación que no esté manchada y arraigada en el pecado, y no tendrá un hogar con Dios, porque lo que el alma está perdida. El alma debe ser redimida, lo que ocurre al mismo tiempo que la recreación del espíritu. Cubriré eso con más detalle más adelante. Para que una persona vea el hermoso hogar de Dios y escape de las consecuencias extremas del pecado, debe nacer de nuevo y ser recreado espiritualmente por Dios. Es una regeneración. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. La regeneración es una reproducción. Todos en Cristo son reproducidos. Como la persona primogénita recibe sus genéticas de sus padres y se parece a sus padres, la segunda persona nacida recibe una genética de Dios y es restaurada a la imagen de Dios. La Biblia nos dice que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18.
El segundo nacimiento es un regenerador, es un nacimiento en la familia de Dios, no es como el primer nacimiento, que es un nacimiento en la familia terrenal. La persona primogénita no tiene relación con Dios, aunque su alma haya sido creada por Él. Su pecado lo separa de Dios, pero la segunda persona lleva la imagen de Dios Padre y está en la comunicación con Él. Es un hijo de Dios. Cuando la gente piensa en una generación, piensa en un grupo de edad. Habla de la generación de joven, la generación vieja y la generación de mediana edad. El creyente nacido de nuevo es una generación separada de todas las generaciones de este mundo. Es una generación que tiene a Cristo como foco. En este mundo, cada generación parece querer diferenciarse de otras generaciones. La gente busca a otros de su edad, con las mismas características. En Cristo, todos disfrutan de la comunión de los demás, tienen a Cristo en común. El mundo busca la unidad. Si vinieran a Cristo, la encontrarían. Es una transformación. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Transformar algo es convertirlo en algo que no era antes. Conformarse tiene que ver con cambiar algo o alguien o a otra forma. Definición de transformar: formar un molde, colocar la pieza y aplicar presión para transformarlo en algo más. Transformar tiene que ver con hacer algo completamente diferente. Por ejemplo, una persona podría tomar una casa y convertirla en una casa diferente, pero para convertirla en una tienda o en cualquier otro edificio habría que transformarla. Los creyentes no solo se conforman en una mejor persona o en una persona diferente, se transforman de pecador en santo. Son transformados de un hijo de Satanás en un hijo de Dios. Son transformados de un pecador en uno justo. La persona primogénita no podía separarse del pecado. Solo lo que él, solo conforme no tendría ningún valor. Para separarse del pecado, tuvo que ser transformado. Es una renovación. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Mucha gente en el mundo está buscando una segunda oportunidad, y eso es lo que es en el segundo nacimiento. La gente se mete en situaciones pecaminosas de las que les gustaría librarse, pero no saben cómo. El segundo nacimiento es una renovación, es un nuevo comienzo. La persona primogénita tiene una naturaleza pecaminosa. Es natural para él entrar en una vida de pecado, pero la segunda persona no tiene esa naturaleza. El creyente nacido de nuevo tiene la oportunidad de empezar de nuevo y vivir la vida para el Señor. En la vida anterior, el pecado sigue sumando. Cuanto más vive la persona, más pecado tiene en su vida y más culpa se siente. Pero cuando viene al Señor, toda esa carga se levanta y la culpa se quita. Es una replantación, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. La semilla siempre determina el tipo del fruto. Una semilla de manzana se convertirá en un manzano y producirá manzanas. El primogénito nace de una semilla corruptible, y eso hace que el fruto de su vida sea corruptible. El trabajo es algo que hace una persona y el fruto es algo que produce. Una persona que no ha nacido de nuevo puede intentar hacer todo lo correcto, pero eso no ayudará al fruto de su vida. Todavía producirá frutos corruptibles porque nació de una semilla corruptible. Para que tenga un buen fruto y coseche la vida eterna, debe nacer de una semilla incorruptible que tiene lugar cuando reciba al Señor Jesús como Salvador. En ese momento ha recibido la semilla de Dios y puede producir buenos frutos. Es un regreso, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 14 al 19. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La Biblia enseña que la humanidad se ha desviado de Dios. El segundo nacimiento es una forma de regresar a Él. Cuando una persona nace en su primer nacimiento, está en un camino que se ha desviado de Dios en el cielo y es el camino al infierno. Para que Él regrese al Señor, debe recibir al Señor Jesús y nacer de nuevo. La religión no es la forma en que una persona regresa a Dios. La salvación por el Señor Jesucristo a través del segundo nacimiento es una restauración. Como humanidad, no solo perdimos nuestra compañía con Dios cuando vino el pecado, sino que también perdimos nuestra posición. Solo un creyente nacido de nuevo tiene derecho a ocupar un puesto en el servicio del Señor. El contexto general del 1 de Timoteo se ocupa de este hecho. El contexto del libro no es la salvación, es la posición. Muchas religiones en el mundo dan todo tipo de los llamados puestos ordenados por Dios, pero con Dios nadie puede estar en ningún puesto hasta que nazca de nuevo. Romanos 6 también trata sobre el hecho de que no podemos ofrecernos a nosotros mismos como un instrumento de justicia hasta que nacemos de nuevo. El segundo nacimiento es la forma en que Dios restaura a las personas a su posición ordenada para ellos. Es una reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 18. La reconciliación es volver al favor de Dios. La persona que no ha nacido de nuevo no está a favor de Dios, pero el creyente nacido de nuevo está a su favor. Es regresar a la comunión con Dios. Los oídos de Dios están cerrados a todos los que no han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Lo único que está dispuesto a escuchar de ellos es un clamor de misericordia y un llamado a recibir a Jesús. Pero la persona que tiene el segundo nacimiento está en comunión con Él. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Es regresar a la victoria con Dios. El incrédulo no tiene victoria sobre el pecado, Satanás o el mundo, pero el creyente sí. Puede esconderse del pecado en el Señor Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Es regresar a la santidad con Dios. La santidad es algo que un incrédulo nunca puede alcanzar sin importar lo que haga, pero para el creyente es un regalo, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Es una liberación. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas si no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. La libertad es algo muy valioso y está disponible para todos los que han nacido de nuevo. El viento no puede ser atado, detenido o controlado, y también lo es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Una persona física podría sentir algo en libertad, pero nunca estará libre de la muerte, el pecado y el infierno. Puede tener algunas libertades, pero no tiene la misma libertad que la persona espiritual. Es una redención. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro 1, del 18 al 19. Cuando una persona nace de nuevo, Dios se adueña de esa persona, y cuando se adueña de ella, se ocupa plenamente de lo que posee. La persona que no ha nacido espiritualmente está bajo la propiedad del diablo, y es por eso que no tiene libertad de la maldad de Satanás. Es esclavo del pecado y de la obra del diablo.
La persona salva ha sido comprada con la sangre del Señor Jesús y nunca más podrá pertenecer a nadie más que al Padre Celestial. Ha sido redimido. Es un avivamiento, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Es un despertar espiritual, no es despertar del sueño, sino revivir de la muerte. La Biblia enseña que la persona natural está espiritualmente muerta y necesita ser revivida. Eso es lo que el segundo nacimiento es un revivir espiritualmente, un traer vida de la muerte. Es un reconocimiento, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Gálatas 6:15. El respeto que Dios tiene por la persona natural es el mismo que tendría un hombre por la muerte. Una persona no desentierra un cadáver de la tumba para darle honor o reconocimiento. No hay valor, no hay importancia, no hay comunicación ni reconocimiento en la muerte. Jesús nos dice que las cosas que la persona perdida hacen no significan nada para él. Todo solo reconocerá si es una nueva criatura. Algunas personas dan su vida para buscar hacer la obra de Dios, pero si no nacen de nuevo, esa obra nunca será reconocida. Algunas personas pasan su vida en alguna posición religiosa y todo será en vano si no nacen de nuevo. El nuevo nacimiento es una forma de ser reconocido por Dios. Es una liberación, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros si alguno sois obediente en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Segunda de Corintios 1, del 9 al 10. Es liberación de la condenación. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es liberación de la muerte. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el primer nacimiento, las personas nacen condenadas, y cuando nacen de nuevo son liberadas de la condenación. En el primer nacimiento nacen espiritualmente muertos, y en el segundo nacimiento es la liberación de la muerte. En el nacimiento natural, la persona nació bajo pecado, y cuando recibió al Señor, entonces fue liberada del pecado. El segundo nacimiento es la liberación. Es un nacimiento espiritual. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15, del 46 al 47. Es difícil para una persona inconversa entender el segundo nacimiento porque es un nacimiento espiritual, no físico como el primer nacimiento. La persona que nace de nuevo nace en un reino espiritual. Así es como una persona puede estar atada físicamente y sin embargo completamente libre. El espíritu no puede ser atado como la carne física. Muchas personas que han sido encarceladas por su fe y lo han hecho con alegría. ¿Cómo pueden hacerlo? Son principalmente espirituales, nacen espiritualmente y son libres incluso cuando la carne física está atada. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Reconocer la necesidad. Todo lo espiritual tiene que empezar con un reconocimiento. Una persona no recibirá el segundo nacimiento hasta que reconozca que necesita nacer de nuevo y luego reconozca esa necesidad a Dios en el cielo. Eso es lo primero que debe hacer una persona. La persona natural es un pecador. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. En el nacimiento natural, toda persona nace pecadora.
Una persona debe reconocer ante Dios el hecho de que es un pecador, que necesita ser librado de su naturaleza pecaminosa. La persona natural está espiritualmente muerta, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5, 24 y 25. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 14 al 15. La persona primogénita no tiene vida espiritual. Debe reconocer el hecho de que en verdad no tiene vida espiritual, eterna, y la necesita, y no tiene ninguna esperanza de obtenerla más que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. La persona natural es culpable, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Debe haber una confesión de culpabilidad. Mucha gente no se siente culpable. Eso es porque es posible que se hayan comparado con otras personas que son peores que ellos. Dios no tiene muchas leyes. Él solo tiene una ley y un delito viola esa ley y hace que el ofensor sea culpable. La persona que guarda toda la ley, excepto que ofende en un caso, es culpable de toda la ley. La única forma en que una persona puede acercarse a Dios es como un pecador culpable pidiendo misericordia. Dios no se acerca a Dios. Si no se acerca a Dios de esa manera, Dios lo rechazará. Debe haber un reconocimiento y una confesión de culpabilidad. La persona natural está condenada, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Existe la creencia popular de que una persona será juzgada por sus obras después de su muerte, y si ha hecho demasiado mal, será condenada por su pecado. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios nos enseña que ya estamos condenados. La persona natural nació condenada. Cuando Dios condenó a Adán y Eva en el jardín, condenó a toda la raza humana. La buena noticia es que una persona puede estar justificada. Primero debe reconocer el hecho de que está condenado y necesita justificación. La persona natural no tiene esperanza. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Una persona está en un estado completamente desesperado sin el segundo nacimiento. No hay absolutamente ninguna esperanza para que una persona natural tenga alguna posibilidad de ser liberada de su estado pecaminoso, aparte de nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Una persona debe venir a Dios sin otra esperanza y pedirle a Dios que le salve de ese estado. Reconozca lo que Jesús ha hecho por la humanidad. Él vino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús dejó el cielo y vino a la tierra para morir por toda la humanidad. Ningún hombre en la tierra estuvo libre de pecado y pudo morir por el pecado de la humanidad. Jesús es Dios encarnado. Dios se hizo hombre y murió en lugar de la humanidad. Una persona debe quitar su fe de cualquier otra cosa, incluso si es alguna forma de cristianismo, y colocarla en el Señor Jesucristo. Él llegó a hacer el sacrificio que Dios requirió por el pecado de la humanidad. Una persona debe reconocer el hecho de que la salvación es únicamente de Dios y que Jesús es la salvación. Murió por toda la humanidad, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo
y pagó la pena de muerte requerida por él. Para que un hombre pague por su propio pecado, tendría que ir al infierno. La buena noticia es que ya está pagado. Una persona solo tiene que ir al infierno si se niega a recibir al Señor Jesús como Salvador. La persona que depende de sus propias obras nunca lo logrará. Su trabajo nunca pagará por su pecado. Una persona debe recibir al Señor Jesús como sustituto de su deuda por el pecado. Se llevó el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pecado es muy destructivo. Jesús quitó el poder del pecado y un día quitará la presencia del pecado. Aquellos que nacen de nuevo han escapado del poder del pecado y algún día estarán con el Señor completamente separados del pecado. Sin embargo, aquellos que no reciban su oferta de nacer de nuevo sufrirán el fruto de su pecado, que es el castigo eterno en el infierno. Él intercede por nosotros, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, del 24 al 25. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesús está en este momento sentado a la diestra de Dios el Padre en el cielo, orando por la humanidad. Está suplicando por cada pecador. Una persona debe darse cuenta de lo que el Señor Jesús ha hecho por él y recibir al Señor como Salvador, invitándolo a entrar a su corazón. Cree en el Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Una persona debe poner su fe, creencia y confianza en el Señor. Creer en Él es abandonar todas las demás creencias y poner la fe en lo que Él ha hecho para salvar a la humanidad del infierno. Una persona no puede creer en el Señor Jesús como algo o a alguien más. Una persona no puede creer en Jesús y también depender de sus propias obras. Debe creer en Él como la única esperanza de salvación. Muchas personas en el mundo creen en el Señor Jesús, pero no dependen de Él como su única esperanza de salvación. Todavía confían en sus prácticas religiosas o rituales. Creer en Jesús es creer solo en Él. Para que una persona tenga alguna esperanza de nacer de nuevo, debe depositar completamente su fe en el Señor Jesucristo. Arrepentirse. En Hechos 2:21, Pablo da una descripción general del mensaje que está predicando en todas partes, y esto es lo que dice: arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, del 1 al 12. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, punto de vista, opinión, filosofía, idea, actitud o creencia de alguien o algo. Todas las religiones falsas se basan en una visión falsa de Dios. Cuando una persona escucha la verdad de la palabra de Dios, debe reconocer el hecho de que su propia creencia es falsa, reconocer la verdad y recibirla como la verdad. Si una persona no cambia de opinión acerca de su creencia o cambia de opinión sobre Dios, no se ha arrepentido y Dios no le concederá la salvación. El arrepentimiento debe ser para con Dios. Hay muchas filosofías en el mundo sobre Dios y cómo es Él. Cada persona tiene su propia filosofía sobre Dios y en su mayor parte esa filosofía está formada por aquellos que le han influido. Debemos abandonar las creencias de la humanidad y recibir la palabra de Dios como la verdad. El arrepentimiento es el camino que lleva a una persona del reconocimiento de la falsedad al reconocimiento de la verdad. Una persona no puede entrar en el arrepentimiento si no reconoce la falsedad de sus creencias y forma de vida, y no puede salirse de ese camino si no reconoce la verdad. Para seguir el camino de Dios, uno debe reconocer que su creencia es realmente falsa y lo enviará al infierno. Para emprender el camino del arrepentimiento, uno debe reconocer la verdad.
Algunas personas no quieren arrepentirse porque no reconocen el hecho de que su creencia es falsa, y otras no se arrepienten porque saben que eso significa reconocer la verdad. Otros buscan saltarse el paso uno del arrepentimiento al tratar de mantener su creencia falsa, pero a una persona que la hace no se le concede el arrepentimiento. No hay arrepentimiento sin el reconocimiento de lo falso y el reconocimiento de la verdad. El arrepentimiento es la forma en que Dios trata con la situación pasada y actual de una persona, y la fe en su forma de concederle a una persona un nuevo futuro. Sin arrepentimiento no hay salvación, y sin una comprensión de lo falso y un reconocimiento de la verdad no hay arrepentimiento. Mucha gente quiere agregar a Jesús a su religión, quiere mantener la creencia que tiene y agregarle a Jesús para mayor seguridad. Por eso Jesús dijo que una persona perecerá sin arrepentimiento. El arrepentimiento separa lo viejo de lo nuevo. Hay mucha fe a medias en el Señor Jesús para la salvación, y Él no lo honra. Para que una persona reciba la salvación de Dios, debe creer en el Señor Jesús con todo su corazón. En Hechos 2 hay una conversación entre Felipe, el evangelista, y un eunuco de Etiopía, que era un hombre que buscaba la verdad. El etíope quería bautizarse, y Felipe le dijo que podía si creía con todo su corazón. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 2:37. El etíope da la respuesta correcta. Le dice a Felipe que en verdad cree en el Señor Jesús, y luego Felipe lo bautiza. No se refiere a una fe fuerte en el Señor, se refiere a una fe incondicional en Él. Pide que toda su fe esté en el Señor Jesús sin excepción. Una persona no puede recibir la salvación de Dios cuando parte de su fe está en el Señor Jesús y el resto está en algo o en alguien más. Muchas personas oran para recibir al Señor como Salvador, pero no lo reciben porque todavía se aferran a otra creencia, que es una confianza en sus propias obras, supuestamente cometidas en el nombre del Señor o en alguna otra religión. Cuando una persona pone su confianza en el Señor Jesús para su salvación, primero debe abandonar todas las demás creencias y luego confiar en el Señor Jesús con todo su corazón. Jesús no participará en la salvación de las almas de la humanidad si no es la única esperanza de salvación. No participará en ella. Recibe al Señor como Salvador, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, del 10 al 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Después de que una persona ha reconocido la verdad de Dios y se da cuenta de que está perdida y necesita nacer de nuevo, simplemente tiene que invocar al Señor para invitarlo a su vida, y el Señor vendrá y dará luz a esa persona, y Él lo aceptará como parte de su familia. Dios está a solo una oración de distancia para aquellos que confían en Él. Ejemplos del segundo nacimiento. La enseñanza del segundo nacimiento no es una enseñanza nueva. Dios comenzó a enseñar esta doctrina desde el principio con Adán y Eva. Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 de que habría una división de la semilla y que habría animosidad entre las semillas. La simiente del diablo heriría en el talón de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente del enemigo. Se refiere a Jesús y su obra en la cruz. Satanás le hirió el calcañar, pero él le hirió la cabeza. Hay ejemplos de las dos líneas a lo largo del Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos del primero y del segundo. Las bendiciones del Señor siempre estuvieron sobre el segundo nacido. Isaac e Ismael. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el que era de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Gálatas 4:22 al 23.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Romanos 9, del 8 al 9. Dios se acercó a Abraham en Génesis 12 y le hizo una promesa. Dios prometió que en su simiente todas las semillas de la tierra serían bendecidas. Abraham y Sara no tuvieron hijos hasta que fueron ancianos. Ya habían perdido la esperanza y tomaron el asunto en sus propias manos. Abraham tomó a la sierva de Sara y tuvo un hijo con ella. Lo llamaron Ismael. Él era su primogénito. Esperaban que las bendiciones de Dios vinieran a través de la simiente de Ismael. Pero Dios no lo bendijo porque era el fruto de los esfuerzos del hombre y era el primogénito. Después de que Sara estuvo más allá de los años de tener la habilidad natural de tener hijos, Dios le dio otro hijo. Seguramente no fue el fruto de sus propias obras. Esta fue la promesa de Dios. Su nombre fue Isaac, y era el segundo nacido. Era un símbolo de que el segundo nacido no nace del hombre, sino del Espíritu de Dios. La bendición de Dios fue sobre el segundo nacido, y las promesas vino por Isaac, no por Ismael. Lo mismo ocurre con la gente de hoy. El primer nacimiento es el fruto del hombre y la simiente del hombre. Pero los que nacen de nuevo son nacidos de Dios, tienen un linaje nuevo. Los pasajes para leer son Génesis 17 del 1 al 9, Génesis 18, 21, Génesis 21 del 1 al 12. Las estrellas y la arena. De cierto te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Génesis 22, 17. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue doble. Prometió que su semilla sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Se refiere tanto a una simiente espiritual celestial como a la simiente carnal y terrenal. Las estrellas se refieren a la semilla celestial y la arena se refiere a la terrenal. Hubo tanto una descendencia física de Abraham como una espiritual. Dios nunca prometió que aquellos que eran la descendencia física de Abraham recibirían la vida eterna. Dios solo estaba prometiendo que el Mesías vendría a través de la simiente de Abraham, y en él estaba la promesa de la vida eterna. No es que todos los que nacieron de la simiente de Abraham fueran hijos de Dios, solo los que nacieron de aquel que es la simiente de Abraham, que es Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3, 16. Esta verdad se hizo muy evidente en el ministerio de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Israel había comenzado a confiar en las promesas visual y física y había abandonado el segundo nacimiento. Ellos pensaron que eran hijos de Dios porque estaban circuncidados y era la simiente física de Abraham. Dios usó a Israel en muchas ocasiones para ilustrar las verdades espirituales de una manera física, pero nunca se suponía que confiarían en los símbolos físicos. Lo físico era solo una sombra de lo espiritual. Eran hijos de Abraham y, sin embargo, Jesús los llamó hijos del diablo. Eran de la simiente terrenal, pero no eran de la simiente celestial. Sus prácticas físicas no lograron nada para su salvación. Para que una persona sea un hijo del cielo, debe nacer de nuevo. Dios usó esos casos para darnos una imagen de lo que significa nacer de nuevo y la importancia que tiene. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6, 15. Muchas otras escrituras tratan este tema. Romanos 9, del 1 al 9, Colosenses 2, 9 al 15, Filipenses 3, del 1 al 3, Romanos 2, 25, 3, 2, Juan 8, del 12 al 47, Gálatas 3, del 1 al 29, Gálatas 5, del 1 al 6. Jacob y Esaú. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, se señoreen de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Génesis 27, 29. Dios usó a Abraham y a sus dos hijos para mostrar la distinción entre el primer y segundo nacimiento, y la distinción entre la simiente de la carne y la simiente de Dios. Una persona nace primero de la carne y luego del espíritu, como nos enseña Juan 3. Con los dos hijos de Isaac, Dios hace otra distinción. Aquí los divide en dos naciones. Nuevamente, Dios deja en claro que el primogénito estará sujeto al segundo nacido. El mayor servirá al menor. Los más jóvenes serán más grandes que los mayores. Las muchas naciones de este mundo pueden definirse por fronteras físicas, leyes, culturas, costumbres, estatus, religión, etc. Solo una nación es una excepción. Es una nación espiritual en esta tierra, compuesta de creyentes nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. La nación espiritual tiene fronteras, pero no son fronteras físicas, son fronteras espirituales que separan el bien y el mal, lo limpio y lo inmundo, lo correcto y lo incorrecto, la obediencia y la desobediencia, etc. La ley que tiene es la ley de Dios, es una ley perfecta para cada persona en cada situación. Las costumbres son el amor, la paz, la esperanza y otros frutos del Espíritu. Es una nación que no se puede conquistar ni obstaculizar de ninguna manera. Quienes luchan contra él solo la fortalecen. Todas las naciones de esta tierra luchan por el estatus excepto esta. Ya está victoriosa. El enfoque de la nación de Dios no es conquistar a otros, sino ganarlos. Dios comisionó a su pueblo para ir por todo el mundo y predicar el evangelio de la salvación. ¿Por qué había dos naciones en un mismo vientre con Rebeca? Dios nos mostró una imagen del segundo nacimiento. Dios le dijo a Edom, que es la descendencia de Esaú, que le echaría su zapato. Cuando hacían un pacto en los días bíblicos, tomaban un zapato y se lo daban a la persona con la que habían hecho el pacto. Es una imagen de una persona que no se aparta del pacto. Un zapato significa que una persona no va a ninguna parte. Tirar un zapato es un símbolo de no tener tratos con los que están tirando el zapato. Dios nos dio una imagen de que no haría ningún convenio ni tendría ningún trato con la persona primogénita. Para que una persona entre en el gran pacto de Dios que entregó a la humanidad en la persona de Cristo, debe nacer de nuevo. Dios no hará ningún pacto con una persona que no ha nacido de nuevo, sin importar cuán dedicados y religiosos sean. Pero los que nacen de nuevo entran en un pacto incondicional con Dios. Dios hizo un pacto para liberar a la humanidad del infierno y darles un hogar con Él por toda la eternidad. Y selló ese pacto con la muerte y la sangre del Señor Jesucristo, que vino a la humanidad en la carne. Cuando un pacto se sella con la muerte, es definitivo. Dios le dijo a Israel en el capítulo 1 de Malaquías que amaba a Jacob y odiaba a Esaú. No era que odiara a Esaú como persona, sino que Esaú representaba al primogénito, y para que una persona experimente el amor de Dios, debe nacer de nuevo. Dios ama a todas las personas del mundo, pero para recibir ese amor debe nacer de nuevo. Manasés y Efraín. Manasés y Efraín fueron los hijos de José y los nietos de Jacob. Cuando Jacob estaba envejeciendo, José les trajo a sus hijos para que los pudiera bendecirlos. José los llevó ante Jacob porque ya no podía ver físicamente en su vejez. José llevó a Manasés, el mayor, y a la mano derecha de Jacob, y a Efraín, el segundo, a su izquierda. Jacob se cruzó de brazos y puso su mano derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés, y estaba a punto de bendecirlos cuando José notó lo que estaba haciendo Jacob. Le dijo a Jacob que cambiara de mano e incluso trató de tomar sus manos y movérselas, pero Jacob no se lo permitió. Le dijo a José que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Estaba físicamente ciego, pero espiritualmente podía ver. Sabía que su mano derecha estaba en el segundo hijo. Sabía que el segundo nacimiento tenía prioridad sobre el primer nacimiento. La mano derecha es un símbolo de prioridad. Más tarde, vemos que estos dos jóvenes se convirtieron en dos grandes naciones, como Jacob prometió que lo harían, pero Efraín siempre tuvo prioridad. Hay grandes naciones en este mundo compuestas por incrédulos y personas que no tienen el segundo nacimiento, pero la nación que ha recibido al Señor y ha recibido el segundo nacimiento siempre tendrá prioridad en la presencia de Dios y siempre será el pueblo más grande. Esta historia se encuentra en Génesis 48 del 1 al 20.
Hay ilustraciones y ejemplos de importancia y los privilegios del segundo nacimiento a lo largo de las Escrituras. Dios le ha enseñado a la gente a lo largo de la historia que una persona debe nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios y entrar en él. La única forma de convertirse en cristiano es a través del segundo nacimiento. Mucha gente diría que nacieron cristianos como los musulmanes nacen musulmanes, pero no existe tal cosa. Una persona debe nacer en el cristianismo no a través del primer nacimiento, sino al nacer de nuevo. La salvación no puede transmitirse de padre a hijos, debe ser recibida del Señor. Una persona debe nacer de la semilla de Dios. Beneficios del segundo nacimiento. No hay forma de que uno pueda cubrir todos los beneficios del segundo nacimiento en un solo libro. Hay tantos que se necesitarían cientos de libros para describir todos. Aquí están algunos ejemplos. La persona natural está bajo la ley, y el creyente nacido de nuevo está bajo la gracia. El hombre natural es temporal y el creyente es eterno. La persona natural es maldita y la segunda persona nacida es bendecida. El primer hombre es físico, el segundo es espiritual. Los incondicionales están bajo el pacto de obras y los salvos están bajo el pacto incondicional de la gracia. La persona natural está separada de Dios y la persona espiritual está unida con Él. El anciano es un esclavo y el nuevo es hijo de Dios. La persona primogénita está esclavizada al pecado y la persona nacida de nuevo es liberada del pecado. El incrédulo está destinado al infierno, pero el creyente está destinado al cielo. La persona natural está muriendo y la persona espiritual está viva. El primer hombre es de la simiente de los hombres y el segundo hombre es de la simiente de Dios. El primero es derrotado y el segundo sale victorioso. El primogénito está bajo tributo y el renacido triunfa. El inconverso es un pecador y el salvo es un santo. El hombre natural es condenado y el salvo es justificado. La persona no regenerada se pierde y la persona regenerada se salva. El inconverso es impío y el salvo es justo. El hombre natural es rechazado por Dios y el creyente nacido de nuevo es aceptado. La primera persona está en tinieblas y la segunda está en la luz. El primero es un enemigo de Dios y el creyente es un amigo suyo. El incrédulo es culpable y el salvo es perdonado. Dios se opone al hombre natural, el creyente nacido de nuevo recibe poder. El inconverso se vende bajo el pecado y el Hijo de Dios es redimido. La persona primogénita está en un estado desesperado y la persona nacida de nuevo es mantenida por la promesa de Dios. Los incrédulos son llamados paganos y los salvos son llamados nación santa. El incrédulo es una persona natural y está ligado a las cosas naturales, pero la persona nacida de nuevo es sobrenatural y tiene acceso a las cosas de Dios. Hay incrédulos que creen que Jesús es Dios, creen que murió en la cruz por el pecado del mundo, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Son incrédulos creyentes, creen, pero no creen que Jesús es su única esperanza de salvación y no lo han recibido como Salvador. Cuando se trata de su propia salvación, todavía dependen de algunas acciones religiosas que realizan ellos mismos en lugar de depender por completo y solo confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. Simplemente creer en Jesús no nos hace ningún bien. Debemos reconocer que lo necesitamos para que sea nuestro Salvador personal y luego debemos recibirlo con el corazón. Una persona que no lo ha recibido y nunca ha nacido del Espíritu de Dios es un incrédulo incluso si cree. Necesita nacer de nuevo. Los beneficios del segundo nacimiento están más allá de lo que cualquier persona podía pensar o imaginar. No puedo describir todo esto, pero discutiré algunos. La presencia de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 1 Corintios 15, 46 al 47. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13.
El segundo nacimiento devuelve a la persona a la unidad y al compañerismo con Dios en el cielo. El hombre natural está separado de Dios debido a su pecado, pero cuando recibe al Señor como Salvador, se resuelven sus iniquidades y se une a Dios. La mayoría de las personas en esta tierra oran a Dios, pero Él nunca escucha a muchas de ellas. Cuando Dios no responde a una oración, significa que no la escuchó. Él escucha todas las cosas y a todas las personas, pero no presta atención a todos ni a todas las cosas. Presta atención a los que han nacido de nuevo. Él habita con ellos. Muchos ofrecen dones y sacrificios al Señor por su pecado, y todo es rechazado porque su sacrificio es un rechazo del sacrificio que Él hizo por ellos. El único sacrificio que Dios recibe es el que Jesús hizo en la cruz, y la única oración que Dios escuchará de una persona perdida, el clamor por la necesidad de nacer de nuevo. Tener a Dios presente aquí en la tierra es un privilegio, y luego ir a su hogar después de esta vida y morar con Él y en su presencia por toda la eternidad vale más de lo que las palabras puedan expresar. Eso es un beneficio del segundo nacimiento. El cuidado de Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 19. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, perdieron la presencia y el cuidado de Dios. Dios le dijo a Adán que si quería comer pan tendría que hacerlo con el sudor de su rostro. En otras palabras, Dios le dijo que si quería comer y cuidar de su familia, tendría que trabajar él mismo. Dios ya no se preocuparía por él. Esa fue la maldición. El mundo entero vive bajo esa maldición en este momento, excepto las personas que han nacido de nuevo. No es que el creyente no necesite trabajar. Dios no apoya la pereza, pero los vuelve a poner bajo su cuidado. Él los alimentará pase lo que pase. Jesús le dijo a su pueblo que no se preocupara por su propia vida, iba a cuidarlos. La persona primogénita está bajo la maldición y tiene que cuidar de sí mismo y de los que están bajo de él. Pero el creyente vuelve a estar bajo el cuidado de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban bajo el cuidado de Dios. Todo lo que tenía que hacer era ser mayordomos de lo que Dios les dio. Lo mismo ocurre con el cristiano. Todo lo que tiene que hacer es ser un buen administrador de lo que Dios le da. La economía sube y baja. En muchos lugares ha estado inactivo durante mucho tiempo y muchas personas no tienen lo suficiente para alimentar a su familia. Necesitan el cuidado del Señor y la forma de recibir ese cuidado es a través del segundo nacimiento. La comunión de Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:13. Cuando una persona es salva, Dios no solo viene y se acerca a él, Dios viene a habitar dentro de él. Dios participa de todas las luchas y emociones de esa persona. Pasa por todo con él. Cuando una persona atraviesa un momento difícil, es bueno que un amigo se acerque y busque comprender, pero ningún amigo humano puede comprender o sentir completamente lo que la persona siente en esa situación. Dios está en la situación con la persona y participa en todo lo que está sucediendo. No solo comprende completamente, sino que también siente lo que siente la persona. La Biblia enseña que el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. No hay mayor comunión que una persona pueda tener que la comunión que un creyente puede tener con Dios. Dios no solo está con los salvos, sino que también está con ellos. La obra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. No creo que haya una persona en este mundo que intente fracasar o trabajar sin lograr nada. Efesios 2:8-9 nos enseña que una persona no puede trabajar por su salvación. No hay nada que pueda hacer para pagar la salvación, ni siquiera algún mérito. La salvación es un regalo de Dios y no se puede ganar.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una persona no puede ganar su salvación por obras, pero puede hacer la obra de Dios si está dispuesta a ser la primera persona que no tiene nada que ofrecer al Señor y recibir la obra que Él ha hecho para su salvación. Jesús dijo en la cruz, consumado es. El Señor Jesucristo terminó la obra de nuestra salvación. Una persona debe primero darse cuenta de lo que ha hecho, o el hacer algo no tiene algún mérito para su propia salvación. Una persona debe ser creada primero por Dios para buenas obras y luego puede participar en buenas obras. En Malaquías 1, Dios le dice a la nación de Edom que construirían, pero él destruiría. Edom representa a la persona inconversa y Jacob representa a la persona salva en el mismo capítulo. Edom es de la simiente de Esaú, el hermano de Jacob, e Israel es de la simiente de Jacob. Cuando Jacob construyó, Dios bendijo. Y cuando Edom construyó, Dios destruyó. ¿Estaba Dios en contra de Saúl como persona? No, no estaba. Simplemente estaba enseñando a la humanidad que solo la persona en Cristo Jesús puede hacer una obra duradera. La gente de todo el mundo busca hacer algo que dure. A nadie le gusta ver demolida las obras de sus manos, pero Dios destruirá toda la obra de los que no han nacido de nuevo. Antes de que una persona pueda hacer algo que Dios honra, debe ser creada para buenas obras al recibir a Jesucristo como Salvador personal. Discernimiento. Primero de Corintios capítulo 2 enseña que una persona que no nace espiritualmente no puede discernir las cosas espirituales. La mayoría de la gente se pregunta qué es la verdad y cómo puede una persona saber si la tiene. La persona inconversa no puede discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el camino falso, entre el camino de Dios y el camino de los hombres. La persona que nace de nuevo tiene al Espíritu Santo de Dios como su maestro y discernidor. Mucha gente que simplemente compara una religión con otra y busca una creencia más preferible, no tiene forma de discernir lo que es correcto. La persona que nace de nuevo puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Puede discernir qué es la verdad y qué es falso. El estudio le da a una persona algo de conocimiento, pero no le da discernimiento. Cuando se trata de discernir cosas religiosas y espirituales, una persona no puede discernir claramente la verdad del error hasta que haya nacido de nuevo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 9 al 16. Conclusión. Este folleto le da a cada persona razones suficientes para nacer de nuevo. Dios ha ilustrado claramente la importancia del segundo nacimiento a lo largo de la historia de su palabra. No es una nueva doctrina o creencia, siempre ha sido un requisito de Dios, y si no ha nacido de nuevo, le animo a que lo haga. Si tiene preguntas y le gustaría recibir más respuestas, por favor, contáctenos. Gracias por escuchar esta respuesta a su pregunta. Si tiene otra pregunta o una pregunta específica, por favor, no dude a enviarnos otro mensaje y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. Dios le bendiga.